Eh, Está muy linda la musiquita, ¿eh? Está hermosa. Ok, gracias. ¿Los niños quieren pasar a las clases o a la guardería o algo? ¿O se van a quedar aquí? ¿Está bien? Bien. Yo no sé si Irle has dado el testimonio, Anderson, de lo que Edison, de la niña. Esperamos hasta que tengamos... ¿Sí? Ok, vale, vale. Una vez que tengamos los resultados médicos, escucharemos un testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Porque si algo yo creo que ustedes ya saben y todos sabemos, es que nuestro Dios es un Dios fiel. Amén. Tremendamente fiel. Dice la Biblia que Él no puede dejar de ser fiel. No puede, va en contra de su naturaleza, va en contra de la esencia del Señor. Él no puede ser infiel. Él no puede actuar injustamente contra nadie, porque Él es justicia. Él es la justicia personificada. Así que confiamos en que el Señor está con nosotros, Él nos cuidará, Él nos guiará, dice la Biblia, aún más allá de la muerte. Él es nuestro pastor y tenemos que tener la paz total y absoluta que en medio de las circunstancias adversas o difíciles de la vida, Él siempre, siempre estará a nuestro lado. Podrán haber dificultades, podrán haber luchas, podrán haber terremotos, podrán haber plagas como esta que realmente ya es una plaga, pero en medio de estos momentos en los que el mundo se pone nervioso y la gente pues no sabe ni lo que hacer, nosotros si algo no podemos perder es la calma, la paz, la confianza en el Señor, bajo ningún concepto. Estoy leyendo un libro que he pedido y que habla de un personaje que yo he leído muchos de sus libros. Es un personaje que nació en la ciudad de Córdoba, en España, en el siglo XII. Se llama Moisés Maimónides. Hay una estatua levantada en honor a él en la ciudad de Córdoba, en España, y está enterrado en la ciudad de Tiberias, en Galilea, en Israel. Y tiene libros muy interesantes, todos son libros muy profundos. Tienen uno que se llama La estructura del alma, tienen uno que se llama, Moreno y Buquins, ¿cómo se dice? La guía de los perplejos, que a veces me aprendo los títulos de sus libros en hebreo y después me hago un lío, y no sé si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal, pero estoy leyendo ahora su biografía personal. Es un hombre que tuvo que huir de España debido al edicto de expulsión por parte de los reyes católicos, y una gran parte de la comunidad judía en aquellos siglos, pues tuvo que emigrar al norte de África. La mayoría de ellos estuvo viviendo en varias ciudades de Marruecos durante mucho tiempo. Después también estuvo un tiempo viviendo en lo que en aquel tiempo se conocía como Palestina, pero dice que llegó a Jerusalén y solamente había 2 familias judías. Y dice que había una pobreza en todos los sentidos, que decidió irse a vivir a Egipto. En Egipto llegó a ser médico del sultán o del califa que gobernaba en aquel momento ese país. Y es un hombre que se puede considerar una especie de filósofo, de comentarista bíblico, y su biografía, la verdad que me está impactando mucho, ¿no? Un hombre que se pegó 10 años en hacer un libro que se conoce como la Mishnah de la Biblia, y todo ponerlo en orden. En fin, es una cosa muy interesante, por lo menos para mí, ¿no? Y él dice que había un momento en el que había tanta persecución y tanta prueba contra el pueblo de Israel en aquel tiempo, que estaba disperso por todas las naciones, que muchos, digamos, dice que se asimilaban. Es decir, bueno, para que no se metan más con nosotros, para que no nos persigan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Convertirnos al catolicismo? Pues se convertían al catolicismo. ¿Bautizarnos? Se bautizaba. ¿Hacernos musulmanes? Se hacían musulmanes. Es decir, con tal de que no se sigan metiendo más con nosotros, muchos estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa, aunque fuera en contra de sus principios y en contra de su moral y en contra de sus leyes y en contra de su estilo de vida. Sin embargo, otros luchaban hasta la muerte. Dice que había tantas matanzas, tantas persecuciones, tantas violaciones de los derechos humanos, diría hoy en día alguno, que casi se hacía insoportable. Y entonces en aquel tiempo comenzaron los judíos en todas partes del mundo a anhelar la venida del Mesías. Y fue un tiempo en el que se estudió muchísimo el libro del profeta Daniel. Claro, ellos le estaban esperando por primera vez y confundían muchas de las cosas que ya han ocurrido, que ya se han cumplido en la figura del Señor Jesucristo. Ellos creían que ese cuarto imperio del cual habla el profeta Daniel en su libro, pues era el Islam, e incluso algunos
utilizando el tema de la gematría, que es el valor numérico de las palabras, llegaron a la conclusión de que Mahoma era pues una persona que venía en nombre de Dios, y había un cacao, había un potaje tremendo, pero muchos anhelaban la venida del Mesías, y algunos se autoproclamaron Mesías, y mucha gente los siguió. Pero todo esto lo que me está ayudando es para darnos cuenta de que vendrán momentos difíciles, ¿sabes? La Biblia dice a través de la pluma del apóstol Pablo que los últimos tiempos serán, dice él, tiempos peligrosos. Es la expresión que usa. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y como bien saben ustedes, ya expliqué en su momento que la palabra peligrosos es una palabra que en griego significa tiempos desprovistos de cualquier principio moral o espiritual. Y estamos viviendo en una especie de anarquía espiritual, donde todo vale, donde la gente hasta llega a presumir de las barbaridades y de los pecados que comete. Ya no hay ningún tipo de temor de reírse de Cristo, de la Biblia, como en estos carnavales en la península me mandaban unas imágenes del mismísimo templo de Jerusalén. Es decir, ya no hay ningún tipo de escrúpulos ni de reparo, ¿no? Y la maldad del ser humano no tiene límites. Uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la maldad de la raza humana? Hemos visto asesinatos, hemos visto genocidios, hemos visto guerras, hemos visto de todo, pero para lo que todavía tal vez no estábamos o no estamos preparados, pero ya va siendo hora de que también estemos preparados, es para ver cómo hasta se llega a manipular la Biblia. Y ya los famosos o los conocidos y falsos testigos de Jehová, ya ellos en su día diseñaron una Biblia hecha a su conveniencia, adaptada a sus creencias, sacando textos, cambiando palabras, poniendo otras palabras. Y esa Biblia, que no es Biblia ni nada, se conoce con el nombre de la Biblia del Nuevo Mundo. Creo que se llama así, la Biblia del Nuevo Mundo. Y es la Biblia que los testigos de Jehová utilizan, y claro, no van a encontrar nada que vaya en contra de sus doctrinas, porque los versículos que hablan en contra de sus doctrinas los han cambiado o simplemente los han quitado. Entonces claro, el papel aguanta todo lo que le pongan, ¿no? Y también la secta o el grupo de los mormones en su día hicieron su propio libro, su propia Biblia, que la conocemos como el nombre del libro del Mormón, que para ellos tiene tanto o más valor que la misma Biblia. Y depende de con quién hablen, utilizan la Biblia o utilizan el libro del Mormón. Y por ahí se han sacado de que la tierra prometida era Estados Unidos o es Estados Unidos, y que el libro del Mormón pues fue la traducción de unas planchas de oro que un joven de 18 años llamado Joseph Smith tradujo. Y en fin, todas estas cosas ya las sabíamos. Pero el colmo de la barbaridad o de la maldad o no sé ya ni qué calificativo utilizar, era que hay nuevos testamentos y Biblias circulando hoy por hoy dentro, digamos, del mundo cristiano evangélico, que no están bien traducidas o que simplemente se han limitado a quitarles versículos o a quitarles palabras. Y eso era una cosa impensable, totalmente impensable hace unos años, que las Biblias que circulan de un tiempo a esta parte en congregaciones y que están en las familias y que utiliza mucha gente y probablemente las tengan en las estanterías de su casa, sean Biblias que están mutiladas y que están no solamente mal traducidas, sino que incluso a veces hasta le han quitado textos. Y como bien saben ustedes, he estado recientemente en Israel y tuve varias conversaciones con un hermano que salió este tema y me ha mandado un material realmente extraordinario. Pero he traído en esta tarde un Nuevo Testamento que se regala en toda casa de peregrinos cristianos. Incluso en la casa donde nosotros nos hemos estado quedando, pues tenían allí una montaña de estos Nuevos Testamentos, por cierto, muy bonitos, donde se ve la ciudad de Jerusalén, y en la portada pone: hablad al corazón de Jerusalén, aparece un texto bíblico, y en la contraportada de este Nuevo Testamento, pues dice quién lo ha editado, y pone aquí que el copyright, los derechos de este Nuevo Testamento, los tiene la Sociedad Bíblica de Israel. La Sociedad Bíblica de Israel, y este Nuevo Testamento se imprimió en el año 2012. Pues yo quiero que ustedes vayan a los versículos que yo les voy indicando y que me digan lo que dicen. Por ejemplo, vamos a empezar con Mateo capítulo 17, versículo 21. Yo pediría por favor que
lo leyera alguien con voz muy fuerte y clara, porque estamos grabando y es una pena que esto no salga al aire. Pero repito, para los que están escuchando en sus casas o luego van a ver este culto indiferido, vamos a leer en Mateo 17, versículo 21. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, en este Nuevo Testamento, el versículo 20, claven su mirada en su Biblia, el versículo 20 dice: Jesús les dijo, eso fue porque ustedes tienen muy poca fe. Y les digo la verdad, si su fe fuera tan solo como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y ésta se movería, y nada les sería imposible. Pero si yo quisiera leer en este Nuevo Testamento, publicado por la Sociedad Bíblica de Israel, pues resulta que el espacio está en blanco. No está el versículo 21, el que ustedes acaban de leerme ahora, sino que está el número 21, pero el espacio donde tienen que ir las letras del versículo 21 no están. Y entonces tendría que leer directamente al versículo 22. Y esto fue algo que a mí me chocó, porque yo generalmente suelo utilizar la misma versión, la famosa Reina Valera, y no suelo utilizar este tipo de versiones a veces tan populares o tan sencillas en su lenguaje. Y me sorprendió ver que este versículo, Mateo 17, 21, no está en este Nuevo Testamento. Pero para seguir asombrándonos, seguimos en Mateo capítulo 18, verso 11, y tengo que pedirle a alguno de ustedes que por favor me lo lea, porque aquí tampoco está. Mateo 18, versículo 11. ¿Qué dice? Ese versículo que es precioso, que son palabras del mismo Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este Nuevo Testamento no está. No, pero es que hay más, hay más. Mateo 23, versículo 14, por favor. Mateo 23, 14. ¿Alguien me lo puede leer? Ese versículo tampoco está en esta versión del Nuevo Testamento. Y ya van 3, ¿no? Quisiera pedirles que me lean, por favor, Hechos 8:37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues ¿saben qué? Yo ese versículo, si me regalaran este Nuevo Testamento y no pudiera compararlo con otra Biblia o con otro Nuevo Testamento, no podría leerlo, porque simplemente tampoco está. Tengo aquí una lista enorme. No los vamos a leer todos, porque son muchos. No solamente son muchos los que faltan, sino que además son muchos los que los han traducido de una forma completamente diferente, que no tiene absolutamente nada que ver con el significado original que la Biblia le quiere dar. ¿Conocen ese versículo que está en 1 de Timoteo 3:16? Si me lo puedes poner un momentito. Es un versículo muy famoso, muy conocido, que encontramos en él una declaración de nuestra fe. 1 de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahora describe en qué consiste ese misterio o esa revelación, y dice que Dios fue manifestado en carne. Es el Emanuel, el Dios con nosotros. Pero en este Nuevo Testamento quitaron la palabra Dios y ponen Cristo vivió en carne y hueso. Y cambia completamente el significado, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar? No digo la maldad intencionada, sino la ignorancia de las personas que se atreven a traducir de manuscritos donde no aparecen ciertas y determinadas palabras o expresiones. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia de los traductores
o de los que imprimen estas Biblias o Nuevos Testamentos. Y la pregunta es, ¿y qué es lo que se pretende con esto? Porque alguna explicación tiene que tener. Del Nuevo Testamento, en la actualidad existen 4.000 manuscritos. 4.000 manuscritos solamente del Nuevo Testamento. De la vida de Platón, y nadie dudaría de la vida de Platón, ni de su famoso libro La República, no sé si lo habéis leído alguna vez, solamente existe un manuscrito que tiene 1000 años después de su vida. Es decir, Platón muere y 1000 años después de su muerte se descubre un manuscrito de la vida de Platón y de uno de sus famosos libros llamado La República. Un solo manuscrito. Del Nuevo Testamento hay 4000 copias y algunas de ellas datan del siglo I hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, que muchos de esos manuscritos se escribieron estando todavía en vida muchos de los hombres y mujeres que le conocieron personalmente. Ahora, todos sabemos, no hay que ser muy sabio ni muy listo para saber esto, que durante muchos siglos los libros se copiaban a mano. Hasta que se inventó la famosa imprenta e imprimió el primer libro de la historia, que curiosamente fue la Biblia. Los libros, no solamente de la Biblia, sino de los poetas y de todas las personas a lo largo de la historia, se hacían a mano. Pero lógicamente el tiempo deterioraba esos pergaminos, esos escritos, en fin, porque por el tiempo, por la humedad, por la temperatura, por el uso, terminaban gastándose y había que hacer más copias de copias, de copias, de copias y de copias. Y hay copias que contienen parte de libros del Nuevo Testamento o de evangelios, pero que con el paso del tiempo se han ido deteriorando. Y por ejemplo, la Iglesia Católica tiene varios de estos manuscritos, de estos pergaminos. Por ejemplo, tienen el Códice Vaticano y hay el Códice Resectus. En fin, cada códice, cada copia, muchas de ellas tienen nombre. Y cuando se usan esas copias, por ejemplo, Cipriano de Valera, Casidoro de Reina, sobre todo Casidoro de Reina, que fue el que tradujo por primera vez la Biblia al castellano, utilizó el Codex Resectus, que es el más completo, al que no le falta absolutamente nada. Por eso ustedes, lo que tienen en la mano, los que hablamos español y todos los hispanoparlantes, que son millones y millones alrededor del mundo, el tener esta Biblia en la mano es una joya, porque no le falta ni un solo versículo, porque los manuscritos que se utilizaron para traducir la Biblia, esos manuscritos estaban completos. Pero curiosamente esto se ha convertido en un arma de doble filo, porque en Israel hay muchas personas que están teniendo mucho deseo de tener un Nuevo Testamento y de poder leerlo. Y no es nada fácil para muchos judíos que le han dicho durante siglos que este libro es un libro maldito, que es un libro manipulado, que es un libro que habla en contra de Israel y de su pueblo, etcétera, etcétera. No es nada fácil para un judío pues obtener un Nuevo Testamento y leerlo con toda libertad en la calle, en la guagua, en el colegio o delante de su familia. Y lo que han hecho muchos rabinos es utilizar estos mismos Nuevos Testamentos a los cuales le faltan versículos, porque se han utilizado pergaminos que no estaban completamente, no digo en orden, pero en perfectas condiciones, para mostrárselo a los que están comenzando a tener interés por leer el Nuevo Testamento y decirles, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta cómo estos cristianos han quitado textos hasta de su propio libro, que lo llaman el Berit HaHadashah, o el Nuevo Testamento, o el Nuevo Pacto? Y esto es una especie de vacuna que escandaliza a muchas personas en contra de la lectura del Nuevo Testamento. Porque existe, por ejemplo, una copia del Evangelio según San Mateo en hebreo, y ellos la conocen, y ellos la tienen. Y en ese Evangelio de Mateo en hebreo están todos los versículos que se han leído en esta tarde, sin excepción. Y cuando ellos comparan el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, con el Evangelio de Mateo de esta versión, porque hay versiones de este Nuevo Testamento en español y en hebreo. Y cuando ellos abren el Nuevo Testamento publicado por la Sociedad Bíblica de Israel, impreso en el 2012, y comparan, por ejemplo, este Nuevo Testamento o este Evangelio de Mateo con el pergamino de Mateo en hebreo, se dan cuenta de que este está completo y este le faltan textos. ¿Se dan cuenta?
Por eso, hermanos, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que lamentablemente se han puesto en circulación tantas versiones y muchas de ellas realmente son versiones que no han sido bien traducidas. La palabra versión viene del verbo vertir. Es como derramar esto aquí. Y esas versiones han utilizado un lenguaje tan poco profundo, tan poco serio, con tan poca base, que el concepto o la idea que se tenía en un principio transmitir se ha perdido por el camino. Han querido adaptar tanto el lenguaje de la Biblia en un lenguaje totalmente popular, que al final lo que el autor quiso decir en el principio se pierde por el camino. Y es interesante ver cómo personas que odian la Biblia y odian el Evangelio han dado dinero para que se impriman Biblias y Nuevos Testamentos con la idea de desprestigiar a la mismísima palabra de Dios. Es increíble. Hoy en día, por ejemplo, hay Biblias para pentecostales, la Biblia para los jóvenes, la Biblia para las mujeres, la Biblia para el pastor, la Biblia para no sé quién. Y es como Biblias que se adaptan de tal manera para ciertos y determinados tipos de personas. Cuando la Biblia fue escrita para hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos y para todas las edades. Y algo que se ha hecho ya como normal es que dentro de las Biblias hay un montón de comentarios y de cosas extra bíblicas que se han metido y que las vemos como normales. No estoy hablando de los mapas que aparecen generalmente al final de la Biblia, que son muy interesantes, ver los viajes de Pablo y el territorio que ocupaban las tribus de Israel, etcétera, etcétera. Sino que si cogen, por ejemplo, una Biblia de Scofield, que fue un teólogo cristiano, los comentarios que Scofield pone en la Biblia son totalmente contrarios a los comentarios que aparecen en la Biblia de la Plenitud, que es otra versión. Y si coges, por ejemplo, la Biblia de Thompson, aparecen comentarios y opiniones completamente diferentes a cualquier otra versión de la Biblia. Y al final lo que estamos haciendo es meter dentro de la Biblia comentarios, opiniones personales de personas que pueden tener una opinión diferente a lo que opinan otras personas, pero la Biblia, hermanos, no hace falta que le metamos absolutamente nada. La Biblia está completa y la Biblia se interpreta a sí mismo. Y lo que usted no entiende en Daniel, seguro que lo va a entender en el Apocalipsis. Y lo que usted no tiene claro en el Apocalipsis, se va a ir a Daniel y lo va a tener claro. Porque la Biblia es como un gran puzzle, un gran rompecabezas que se interpreta a sí misma y te lleva de un lugar para otro. Y por eso me imagino que todos saben que al pie de la mayoría de las Biblias hay unas letritas pequeñitas que son como una cadena de textos que te llevan por aquí, te llevan por allá, te llevan a un lado y te llevan a otro, para que vayas comparando a la luz de otros textos y de otros libros de la Biblia, pues lo que a lo mejor en ese texto no tiene lo suficientemente claro. Nos quejábamos hace años de ver como, por ejemplo, en las Biblias que tienen una versión o una tirada, digamos, católica, aparecían fotografías de santos y de vírgenes y de papas y muchos comentarios. Pero yo creo que no tardará mucho tiempo hasta que comiencen a salir Biblias para, digamos, para el mundo evangélico, donde aparezcan a lo mejor fotografías de pastores o de reverendos o de apóstoles o de profetas. No me extrañaría nada, porque cuando yo me convertí había la Reina Valera para todo el mundo, y cuando subía cualquier persona a leer la Biblia y leía, todo el mundo podía seguir perfectamente la lectura que se estaba leyendo desde el púlpito. Pero hoy en día, cuando estamos en la congregación o en cualquier reunión de jóvenes o en cualquier lugar, te das cuenta que lo que está leyendo no es exactamente lo que pone en la mía. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que han proliferado demasiadas versiones que al fin de cuentas no son tan necesarias. Nunca olvidaré cuando esa tirada llamada Dios habla hoy, que tiene dibujitos, que fue hecha entre el Vaticano y la Sociedad Bíblica Evangélica, intentaron hacer una traducción, una versión que no ofendiera ni a unos ni a otros. Y no tengo tiempo para explicarles toda la docena de versículos que tengo aquí, pero sería impresionante que ustedes fueran analizando versículo por versículo y se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que se quitan. Por ejemplo, la palabra sangre puede ser ofensiva para alguien, pues la quitamos. Esta versión que se llama nueva versión internacional, la palabra sangre en muchos textos la han quitado. Y ahora están pensando entre católicos
y la Sociedad Bíblica Evangélica hacer una Biblia donde desaparezca la palabra Dios y poner la palabra Alá. En el principio creó Alá los cielos y la tierra, y así de esa manera ya no solamente vendemos Biblias, sino que además alcanzamos o nos hermanamos con nuestros hermanos los musulmanes. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque los primeros en la historia, y esto es historia, esto está comprobado, los primeros en la historia que se atrevieron a meterle más libros a la Biblia de los que ya tenía, fue en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, la Iglesia Católica. Le metió 7 libros más, 7 libros enteros. Por ejemplo, el famoso libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro de Tobías, primera y segunda de Macabeo, etcétera, etcétera. Y además de otros capítulos, como por ejemplo le metieron más capítulos que no los escribió Daniel y no tienen el mismo estilo literario que Daniel, por ejemplo, en su libro, etcétera, etcétera. El canto de Susana y todo aquello. Y entonces uno tiene que saber perfectamente que hasta la Biblia, algunos han perdido el temor y el respeto de entregarla tal y como la recibieron. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una joya en nuestras manos, que es esta versión de la Reina Valera, que no es una traducción perfecta, porque muchas veces hay que adaptar ciertos términos y ciertos hebraísmos y ciertas expresiones, ¿verdad?, que se utilizaban en aquella época, que a lo mejor hoy en día no tienen, digamos, una palabra exacta, pero es una buena versión. Es una Biblia de la cual usted puede estar tranquilo y seguro de que no le falta absolutamente nada, no le han añadido nada, no le han quitado nada. Y es cierto que la Biblia tiene un lenguaje que cuando uno empieza a leerla, por lo menos a mí me pasaba, yo no sé ustedes, pero cuando yo comencé a leer la Biblia hace ya muchos años atrás, había palabras que no entendía. Entonces metí un papelito con la definición de muchas palabras. Por ejemplo, no entendía eso de regeneración. Regeneración, digo, esto lo escribió un argentino. Porque re contento, re lindo, re maravilloso. Entonces digo, ¿será re? No. No entendía la palabra justificación. No entendía la palabra, yo decía impío. Yo durante mucho tiempo digo impío y siempre me corría impío. Digo eso, impío. No entendía lo que era un impío. Y hay muchas palabras en el lenguaje bíblico que cuando uno lee la Biblia al principio no las entiende, pero después de un tiempo, hermanos, ¿quién no entiende hoy en día lo que es un filisteo, un incircunciso, un impío, un transgresor? Ya nos vamos familiarizando con eso. Pero volviendo a esa Biblia de Dios habla hoy, me encontré un día un texto en en Juan capítulo 21. ¿Saben ese texto cuando dice la Biblia que Juan va al mar de Galilea y allí se encuentra con sus discípulos y le pregunta, ¿habéis pescado algo? Y le responden, nada, maestro, nada, en toda la noche no hemos pescado absolutamente nada. Y entonces les dijo echar la red a mano derecha, pero hay un momento en el que dice en esa Biblia, chicos, vengan y desayúnense. Y eso me impactó tremendamente, porque desayúnense, eso es terrible. Vengan y cómanse unos a otros, es un acto de canibalismo lo que vamos a hacer aquí, nos vamos a comer unos a otros, ¿no? Y eso lo pone en una Biblia. Y si alguien está interesado en conocer todos estos versículos que le han quitado o han añadido palabras como para suavizar la cosa, para que la gente no se sienta ofendida, aquí los tengo y se los puedo después dar a cualquiera que los quiera analizar. Y compara una versión con otra. Y tenemos que orar para que nosotros nos demos cuenta de que la palabra de Dios, mucha gente dio la vida para que nos llegara exactamente igual que como se dijo, como se dictó, como se pronunció. Dice que los santos hombres de Dios, los 40 personajes diferentes que muchos no se conocían entre ellos, que escribieron la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todos. Nunca hablaron por su propia cuenta, sino que hablaban y plasmaban en aquellos pergaminos, en aquellos lienzos, lo que el Espíritu les ponía en su corazón. A veces contaban una historia que ellos conocían, pero a veces contaban algo que no sabían, que no habían visto, pero era por revelación. Como por ejemplo cuando Moisés sube al monte Sinaí, él cuenta el pecado de Adán y Eva. ¿Quién estaba allí para ver cómo fue? ¿Quién oyó la conversación de Eva con Satanás? ¿Quién la oyó? Si allí no había nadie más que ella y el diablo. Pero el Señor le revela, evidentemente, a Moisés muchas cosas que ocurrieron en el jardín del Edén y lo que pasó en la Torre de Babel. Y toda aquella transmisión oral se lograba plasmar y se lograba registrar en los pergaminos y en la Biblia. Pero, repito, no eran libros que se imprimían, sino eran copias. Y muchas veces los copistas, pues, podían omitir alguna palabra o podían omitir alguna coma. Y por eso es muy importante ir a los manuscritos que están completos y correctos para no publicar este tipo de Nuevo Testamento donde hay un montón de versículos que no aparecen. ¿Pero por qué? Porque el pergamino que se utilizó
es un pergamino incompleto, es un pergamino muy deteriorado con el paso del tiempo. Y si tú utilizas un pergamino al cual le faltan palabras, ¿qué palabras vas a poner si no sabes cuáles van? Fue en el año 1947. Ninguno de nosotros habíamos nacido en aquella época, ¿verdad? En 1947, pues un joven de 18 o 20 años, beduino del desierto, aún viven los beduinos en el desierto, se le perdió una cabra. Y a unos 20 kilómetros al sur de Jericó comenzó a buscarla por todo aquel desierto inmenso y comenzó a tirar piedrecitas en algunas de las cuevas que había por aquella zona y oía un ruido, algo que se rompía. Descendió a una de esas cuevas y encontró nada más y nada menos que un montón de ánforas, un montón de jarras de barro en cuyo interior habían pergaminos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y no tengo aquí la lista, pero si quieren en algún momento se la puedo decir. Todo lo que encontraron en aquellos pergaminos, libros enteros de la Biblia, salmos, etcétera, etcétera, dentro de muchas cosas. Y comenzaron a estudiar los famosos manuscritos del Mar Muerto, que algunos lo han considerado el descubrimiento del siglo. Dicen algunos que después del descubrimiento de América, en esta tierra, lo más grandioso que se ha encontrado son los pergaminos más antiguos de la Biblia. Y comenzaron a darse cuenta de que aquellas personas habían estado años y años en el calor del desierto, en la soledad del desierto, esforzándose por escribir palabra tras palabra, letra tras letra, y todo lo llevaban con un orden, ¿verdad? Con una seriedad tremenda y absoluta. Y cuando compararon aquellos manuscritos más antiguos de los que hasta ese momento aparecían o se habían utilizado, se dieron cuenta de que coincidían todas y cada una de las palabras que tenemos en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera. Y por eso es muy importante que valoremos el regalo tan grande que el Señor nos ha dado. Ustedes pueden tener la tranquilidad absoluta de que cuando usted abre su Biblia, usted va a leer exactamente lo que dice la palabra de Dios. Nadie le ha quitado, nadie le ha puesto nada, porque incluso la Biblia lanza una advertencia tremenda, diciendo: ay de aquel que añade a la palabra o quita de la palabra alguna palabra. Porque si añade alguna palabra que no está en la palabra, en la escritura, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si a alguien se le ocurre quitar algo, Dios quitará su parte de la vida presente y de la vida futura. Es decir, hay una amonestación muy clara en la palabra de Dios de no manipular, de no poner nada en la Biblia que no sea de la Biblia, que tiene que estar ahí, o si no tiene que estar ahí, que no aparezca. Y a mí me gustaría que en esta noche le diéramos gracias al Señor por la Biblia que el Señor nos ha dado, porque es un regalo maravilloso. Y muchas veces he podido comprobar en carne propia, y lo digo para la gloria de Dios, que hablando con muchos rabinos que llevan toda su vida leyendo los manuscritos originales, cuando les hablo y les comparto y les pregunto y les comento cosas de la Biblia, se quedan sorprendidos de decir: ¿y cómo has podido tú obtener ese conocimiento? Lo cual me da la tranquilidad de saber que el conocimiento que he aprendido de esta Biblia es el mismo conocimiento que pueden tener ellos de su Biblia, porque nuestra Biblia está completa, nada le falta y nada le sobra. ¿Cuántos dicen amén? Y para terminar, quiero recordar unas palabras del Señor Jesucristo que hacen referencia, valga la redundancia, a la palabra. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, serán eternas. La palabra de Dios es eterna. Lean el Salmo 19 esta noche, sobre todo la primera parte antes de dormir. Es un salmo extraordinario, donde dice lo que hace la palabra de Dios en lo físico, en lo mental, en lo psicológico, el beneficio que le aporta al alma, el beneficio restaurador de la palabra de Dios. Y yo creo, y no es cuestión de superstición ni muchísimo menos, pero yo creo que el último pensamiento, la última palabra cuando nos vamos a dormir debería ser siempre un texto de la Biblia. Yo, por ejemplo, tengo hace muchos años la costumbre, van a decir como un niño pequeñito, ¿no? Digo, como un niño pequeñito. Yo me acuesto y digo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sustituí esto por 4 esquinitas, tiene 4. Prefiero decir el salmo que aquella oración que yo decía, o aquel texto que se decía antiguamente sin saber lo que uno decía, ¿no? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar para que Dios nos ayude a transmitir fielmente su palabra a toda persona a la que le hablemos, para que el Señor nos ayude a amar su palabra, a difundirla, a predicarla y sobre todo a vivirla. Porque si no vivimos la palabra, ¿de qué sirve conocerla? Si no la practicamos, si no la llevamos al terreno de la realidad diaria de nuestra vida, ¿de qué nos sirve? Que el Señor nos guarde y nos ayude.
Y pido por favor a la iglesia que siga orando por los hermanos alrededor del mundo, sobre todo por nuestro hermano Antonio, por su iglesia, por su situación, que pronto este tema se solucione y que podamos orar también por nuestros hermanos de China y de tantos lugares donde han sufrido tremendo a causa de esta plaga. Pero vamos a orar para que se haga realidad la palabra: ninguna plaga tocará tu morada. Que el Señor nos guarde y nos bendiga, que guarde nuestra salida, nuestra entrada, que no tengamos miedo, que vengamos al culto tranquilos, que en el nombre de Jesús tu palabra, Señor, guarde nuestros corazones y pensamientos, que tu paz inunde nuestro ser, nuestro vocabulario, que no tengamos temor de malas noticias, como dice tu palabra, sino que podamos vivir en paz, podamos vivir en victoria, contentos, bendecidos, gozosos, porque el que está con nosotros es mayor que el que viene contra nosotros. No hay plaga, no hay enfermedad, no hay nada que pueda detener el avance de tu iglesia. Y todo esto va a redundar para bien, para que la iglesia se una, para que la iglesia ore y para que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Las cosas no ocurren por casualidad. Dios tiene un plan y Dios permite cosas que a veces nuestra mente humana y finita no entiende. Pero el Señor tiene todo bajo su control. Creemos que Dios no ha perdido el control. Creemos que Dios tiene un plan. Creemos que el mundo le pertenece al Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud y los que moran en ella. Y te pedimos, Señor, que extiendas tu mano sobre todo hacia tu amada iglesia. Cuídala y protégela en esta hora. Y ayúdanos a mantenernos firmes frente a las maquinaciones del enemigo. Oramos, Señor, también por la paz de Jerusalén. Oramos por sus gobernantes, los recién elegidos. Oramos por España, por este país. Oramos por las naciones, para que tu plan se cumpla y tus profecías las veamos cómo se cumplen, una detrás de otra. Y gracias por la paz inmensa y maravillosa de nuestro Redentor Jesús. Gracias.